para la extinción de dominio, la buena fe que aplica es la buena fe calificada. ¿Hizo uso de la jurisdicción normativa? Por supuesto que sí. ¿Lo hizo bien? Es una cuestión que habrá que ver en el tiempo. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad vamos a tratar en esta plataforma de YouTube un tema que es propio del derecho constitucional pero que aplica a otras normas como tal. Vamos a hablar de la llamada jurisdicción normativa, la cual tiene su esencia, su origen en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, jurisprudencia esta que de alguna manera ha también determinado que los tribunales puedan crear derecho, que los jueces puedan crear la normativa a aplicar en diferentes casos. Se trata de una cuestión que no es nueva en lo absoluto y vemos cómo la Sala Constitucional ha venido en el tiempo haciendo uso de esta jurisdicción normativa. Caso emblemático, por ejemplo, la sentencia de los créditos indexados, donde la Sala Constitucional, para darle efectividad a lo que eran los derechos prestacionales, estableció una serie de consideraciones, fijó las pautas necesarias para esa cuestión. En ese sentido, muchas veces observamos que la gente señala que la sala está legislando, que la sala está creando derecho. Hay opiniones a favor, hay opiniones también en contra en ese sentido. Pero como decía anteriormente, la sala sí ha venido haciendo uso de esa facultad normativa, de esa atribución que ella misma se ha conferido por efecto de su jurisprudencia y, como decía antes, está la sentencia de los créditos indexados, está la sentencia que modificó el procedimiento del amparo constitucional y otras más que se han dictado en el tiempo. Por ejemplo, la del habeas data también, creando un procedimiento cuando todavía la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no había considerado el procedimiento para la aplicación de ese habeas data previsto en la Constitución Nacional. ¿Qué ha señalado la jurisprudencia de la Sala Constitucional? Ha venido señalando que la creación judicial de normas de alcance general y con carácter erga omnes, con base a lo dispuesto en el artículo 335 constitucional, que los principios, derechos, garantías y deberes constitucionales para que tengan aplicación inmediata requiere que se llenen los vacíos provenientes de la falta de desarrollo de las normas constitucionales o por existir una situación de aplicación atrofiado y producto de la propia ley como tal. En ese sentido, la sentencia número 1571 del 22 de agosto del año 2001 señala lo siguiente: a esta especie de ejercicio de la jurisdicción se le critica que es fuente de incertidumbre, que no se encuentra prevenida en la ley y que afecta a la seguridad jurídica por falta de predictibilidad. Sobre la crítica, la Sala considera que el artículo 335 constitucional permite la jurisdicción normativa, sobre todo con relación a normas programáticas existentes en la Carta Fundamental, que quedarían en suspenso indefinidamente hasta que el legislador tuviere a bien desarrollarlas, quedando en suspenso su efectividad en el tiempo. Por ello, tal inmovilismo constitucional ha sido rechazado por esta Sala por aplicación inmediata de los principios constitucionales. ¿Qué estamos diciendo aquí o que ha venido señalando la Sala? Que la Constitución como norma suprema, como norma fundamental, que si bien establece cuestiones del tipo desde el punto de vista programático y no están desarrolladas normativamente, no se puede quedar en suspenso, porque la Constitución como norma fundamental tiene que aplicarse. Y al no tener el desarrollo legislativo, porque en este caso la Asamblea Nacional no ha promulgado las leyes del caso, entonces se toma la Sala Constitucional o los tribunales constitucionales esa atribución como tal. Normalmente
los estudios de derecho constitucional tradicionales se hablaba de las funciones de los tribunales constitucionales bajo el criterio de lo que aplicaba Hans Kelsen. Kelsen decía que el tribunal constitucional o los jueces constitucionales actuaban era como un legislador negativo. ¿Qué quiere decir esto de legislador negativo? Que su función se limitaba a establecer la nulidad de aquellas leyes que eran contrarias a la Constitución. Es decir, ese control concentrado que hoy conocemos de la constitucionalidad y por derivación el llamado control difuso, era lo que ejercía los jueces constitucionales en vista de la supremacía constitucional, siendo por tanto un legislador negativo. La Sala Constitucional se ha apartado de ese criterio en ese sentido y señala en su sentencia número 952 del año 2003 lo siguiente: resulta necesario destacar que los sistemas kelsianos de justicia constitucional, del cual esta sala forma parte, siempre han partido de la premisa de que su ejercicio se asemeja a lo que la doctrina denomina un legislador negativo, debido a que ejerce la función de eliminar del ordenamiento jurídico normas que sean contrarias al dispositivo constitucional. Pero, asimismo señala la Sala, que en materia constitucional los fallos interpretativos constituyen exhortos al Poder Legislativo a los fines de que éste tome en consideración para futuras reformas del texto legal lo interpretado con el objeto de evitar futuras conflicciones con el precepto cuestionado. Según la doctrina, este tipo de sentencias reciben el calificativo de interpretativa, por cuanto las mismas lo que se busca es una correcta adecuación del ordenamiento jurídico dictado con anterioridad a la promulgación de una nueva Constitución. Pues bien, la Sala lo que viene a señalar es que no está actuando como un legislador negativo, sino más bien como un legislador positivo para darle sentido a la Constitución, y que mal lo haría si no actuase de esa forma. Entonces, para poder implementar el poder supremo, el poder normativo de la Constitución, hacen falta este tipo de criterios como tal. Sin embargo, la doctrina nacional, diferentes autores se han pronunciado porque consideran que de una forma u otra se está atacando ese principio de seguridad jurídica que forma parte del mismo sistema constitucional. En este sentido, autores como Jesús María Casal, Duque Corredor y Gruber Caría han emitido su opinión al respecto. El profesor Jesús María Casal señala que la facultad de la Sala Constitucional, contemplada en su doctrina de la jurisdicción normativa, de integrar lagunas legales vinculadas a silencios legislativos, no puede concebirse como una potestad legislativa paralela a la de la Asamblea Nacional como legislador ordinario. El carácter normativo de la función jurisdiccional de la Sala Constitucional y ejercida cuando pretende colmar vacíos legislativos para hacer operativas ciertas normas constitucionales, estriba en llenar esos vacíos hasta que el legislador intervenga. Y de una manera enfática señala lo siguiente: la jurisdicción legislativa no es aceptable en un Estado democrático de derecho. Por su parte, el profesor Duque Corredor dice que si se trata de sentencias interpretativas que se convierten a su vez en normas sustitutivas de las leyes vigentes, debe considerarse entonces que existe una usurpación de funciones. Es decir, no se respeta el principio de separación de los poderes y entra en este caso el órgano jurisdiccional a invadir atribuciones, a invadir competencias que son propias de la Asamblea Nacional. Por su parte, el profesor Gruber Carías, que incluso tiene un libro que habla de las patologías propias de la Sala Constitucional en sus diferentes sentencias, señala que al comentar la ley orgánica de la defensa pública, el tribunal, en este caso la Sala Constitucional, se excedió al establecer una serie de consideraciones, entre las cuales estaba la de adscribir la defensa pública al Tribunal Supremo de Justicia como tal, una sentencia que fue bastante comentada en su oportunidad. Y señala el profesor Gruber
lo siguiente, hablando de patología de la justicia constitucional, que esa sentencia desconoció el principio de separación de poderes, violó la Constitución Nacional que asigna a la Asamblea Nacional la potestad de legislar en materias de competencia nacional y usurpó competencias de esta última, más o menos lo que dice también el profesor Duque Corredor, y utiliza una expresión latina que señala quis custodio ixus custodio, que no es otra cosa esa locución, sino que quién vigilará a los vigilantes. Si la Sala Constitucional tiene por objeto, tiene por funciones propias vigilar la legalidad y la conformidad con la Constitución de las diferentes normas, no puede ser que éste como custodio, que éste como vigilante, a su vez se exceda en ese sentido. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que yo considero emblemática, que es una sentencia a tener en consideración, que es la 1806 del 10 de noviembre del 2008. Y dice esta sentencia, resumiéndola en la medida de lo posible, que una tarea que esté integrada en el proceso de solución de controversia es el de la aplicación de la norma jurídica. Algunos autores han llegado a afirmarse que la función del juez acaba con la mera aplicación de enunciado jurídico. Esto fuera parcialmente cierto si en todos los casos la norma jurídica a aplicar estuviese dada en sus elementos fundamentales. Pero señala la sentencia lo siguiente: en otros casos le corresponde al juez construir la norma. Por ello se hace distinción entre aplicación y soluciones de controversia, debido a que cuando no exista la norma, cuando se advierte una laguna o cuando la norma que existe es inconsistente, fíjense los elementos: cuando no existe la norma, cuando se advierte una laguna o cuando la norma es inconsistente, entonces la actividad del juzgador asume la elaboración de la norma, en virtud de que su cometido no es meramente técnico sino finalista. El juez no solo tiene competencias, sino también funciones. Se quiere decir con ello que al juez le cumple alcanzar un objetivo como tal. ¿Qué dice la sentencia entonces de la Sala Constitucional? La jurisprudencia esa contenida en la decisión 1806, que los jueces deben construir la norma. Ya no se trata solo de los magistrados de la Sala Constitucional, sino que está hablando de los jueces en sentido general. Por lo tanto, le está confiriendo o está autorizando o dando pie para el ejercicio de la jurisdicción normativa. Eso puede ser peligroso, eso puede ser tomado fuera de contexto o no aplicado. Justamente en ese sentido me voy a permitir analizar brevemente la sentencia de fecha 10 de febrero del 2025, dictada por primera vez en un juicio de extinción de dominio en Venezuela. En esa sentencia, el juzgador consideró el aspecto de la buena fe que aparece contemplado en la ley de extinción de dominio, pero en toda su extensión, en los diferentes artículos que habla la ley de extinción de dominio de la buena fe, habla única y exclusivamente de eso, de la buena fe. ¿Qué pasa con la sentencia? La sentencia que se dicta va más allá y habla de la llamada buena fe calificada. Y dice que la buena fe calificada se distingue de la buena fe ordinaria. E incluso el sentenciador establece 7 parámetros distintos que dan lugar a considerar la buena fe calificada, estableciendo el fallo en cuestión que si faltare alguno de esos elementos, alguno de esos parámetros allí establecidos, se considera que no hay buena fe calificada. Al no haber buena fe calificada, todos los que intervinieron en ese proceso de extinción de dominio vieron que sus pretensiones fueron rechazadas y por el contrario, entonces los bienes que afectaban o que eran de su propiedad, que resultaban cuestionados por el Ministerio Público al intentar la acción, fue extinguida la propiedad y pasada en este caso al Estado. Sentencia que todavía no se encuentra firme porque está sujeta a apelación y todavía no se ha sustanciado la misma. Ahora bien,
¿Cuál es el problema allí? Y en un foro que tuvimos en días pasados se conversaba esto, porque siempre hay opiniones entre los distintos abogados. Algunos decían que la buena fe calificada ya aparece en el contexto de las legislaciones suramericanas o continentales. Se habla incluso de países del continente americano como México, como el Perú, etcétera, que consideran la extinción de dominio bajo el concepto o bajo el principio de la buena fe calificada. Pero el caso de la ley venezolana no lo señala. La ley venezolana señala solamente la buena fe. Y llama la atención, y era uno de los argumentos que se debatían allí, que todas las legislaciones del continente americano, de Colombia, de México, de Costa Rica, en ese sentido, son legislaciones muy anteriores a la venezolana. La ley de extinción de dominio de Venezuela es apenas del año 2023 y no consideró nada de esos precedentes legislativos que están en otros países. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que la buena fe a la que hace alusión la ley de extinción de dominio es así, pura y simple, no buena fe calificada. Llena el juzgador aquí un vacío, entra en una situación de jurisdicción normativa. Si aplicamos el contenido de la sentencia 1806 a la que he hecho referencia, uno puede considerar que no, porque el fallo en ningún momento dice que ahí hay un vacío, de que hay una laguna, de que hay una interpretación dudosa que se puede generar de un concepto jurídico indeterminado como tal, que la hace inaplicable. No, nada de eso. El sentenciador se limitó a decir que hay para la extinción de dominio, la buena fe que aplica es la buena fe calificada. ¿Hizo uso de la jurisdicción normativa? Por supuesto que sí. ¿Lo hizo bien? Es una cuestión que habrá que ver en el tiempo si los órganos jurisdiccionales ratifican esa sentencia, si la Sala Constitucional, o haciendo uso de su facultad de revisión, considera eso de manera positiva, pero el punto era plantear ese aspecto de la jurisdicción normativa, primero para conocer en un sentido amplio en qué consiste y no sencillamente hacerse eco del comentario: la sala está legislando, la sala está creando derecho. Hay razones por las cuales la sala puede crear derecho, y esa sentencia 1806 nos da la pauta no solamente para la sala, sino para construir la norma los jueces ordinarios. Ahora bien, ¿el juez ordinario puede hacerlo a rajatabla? Definitivamente no. Si lo va a hacer en base a esa jurisprudencia contenida en la sentencia 1806, necesariamente tiene que observar esos elementos que están allí, que la norma no exista, que la norma sea insuficiente, que la norma contenga vacíos o lagunas que se deban llenar. Pues bien, con esta disertación queríamos hacer un comentario actualizado de lo que es la jurisdicción normativa, tomando sobre todo en cuenta esa sentencia de extinción de dominio que está fijando una pauta, porque al ser la primera pudiera ser tomada en consecuencia o como ejemplo en los casos subsiguientes. Muchas gracias por su atención.